Chicos de quinto año de secundaria, vamos a continuar con el tema de polígonos, viéndolo ahora desde la perspectiva preuniversitaria. Veamos, en geometría los polígonos son la figura geométrica cerrada que se forma al unir tres o más puntos no colineales mediante segmentos de recta. Aquí están los puntos A, B, C, D y E, y los segmentos no están en la misma línea, por eso se llaman no colineales. La región poligonal es lo que está dentro y el polígono es la línea poligonal. Los elementos de un polígono son vértices A, B, C, D y E, lados AB, BC, CD, DE y AE. ¿Qué es la diagonal? La diagonal es un segmento que une dos vértices no consecutivos. Por ejemplo, el vértice A y B son consecutivos, esta no es diagonal, pero A y C no son consecutivos, entonces la línea que une A y C se llama diagonal. Mientras que la línea que parte por la mitad a un lado se llama diagonal media, como es NM. Parte, por ejemplo, el FE en dos partes iguales, FM y ME, siendo M punto medio al igual que N, en este caso punto medio de CD. En la figura la diagonal es AC, la diagonal media es MN, ¿no es cierto? Una diagonal y una diagonal media. ¿Qué es una región convexa? Es aquella región en la cual para todo segmento cuyos extremos son puntos de la región, dicho segmento está contenido en dicha región. Por ejemplo, aquí está el polígono convexo, ¿no? Tenemos un segmento y ese segmento está dentro de la región poligonal, de la región convexa. En cambio, una región no convexa es aquella región en la cual existen segmentos cuyos extremos son puntos de la región y el segmento no está contenido integralmente en la región. Por ejemplo, este segmento PQ no está contenido completamente en la región poligonal que está sombreada o coloreada, sino que hay una parte que está fuera de esa región poligonal y la parte coloreada es la región no convexa. Ahora veamos la clasificación de los polígonos. Por la región que limitan se puede clasificar en polígono convexo. Polígono que limita una región convexa, como ya vimos anteriormente. Luego polígono no convexo o también cóncavo. Polígono que limita una región no convexa, como esta de acá. Ya ven, por el ángulo C y el ángulo G, que forman como hoyos, ya no sería un polígono convexo, sino un polígono no convexo. Polígono equiángulo. Como ven, tiene todos sus ángulos iguales. Alfa, 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 alfa y alfa. Y los exteriores también iguales. Teta, 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 teta y teta. Polígono equilátero. Polígono equilátero es el que tiene todos sus lados iguales, como el que ven acá. Será cóncavo, pero es equilátero. Polígono regular. Polígono regular se llama aquel polígono que es equiángulo y equilátero a la vez. O sea, ángulos iguales y lados iguales. Los 6 lados iguales y los 7 ángulos interiores iguales. También por consiguiente los exteriores serán iguales. Propiedades de los polígonos. En todo polígono de n lados, el número de lados es igual al número de vértices. La suma de las medidas de los ángulos internos es 180 por n-2. La suma de las medidas de los ángulos exteriores o externos es 360 grados. Número de diagonales de un polígono. El número de diagonales trazadas desde un vértice es sencillamente n-3. Por ejemplo, desde vértices que se trazan 1, 2, etcétera, 4, 5. Entonces, este polígono seguramente tenía 8 lados, ¿no? Pero si tiene más, esos puntos suspensivos reflejan los lados de más que tiene. Número total de diagonales. En todo polígono de n lados, el número total de diagonales es n por n-3 sobre 2. Número de diagonales medias de un polígono. La fórmula es número de diagonales medias de un punto medio es n-1. Número total de diagonales medias. En todo polígono de n lados, el número total de diagonales medias es n por n-1 sobre 2. Va variando la fórmula, como ven. Ahora veamos la medida de un ángulo interior. En la figura se muestra un polígono equiángulo, ¿no? Todos los ángulos iguales, de n lados. Alfa es la medida del ángulo interior. Entonces, la medida de alfa es igual a 180 por n-2 sobre n. Y la medida de un ángulo exterior θ viene a ser 360, θ vale 360 entre el número de lados. Y la medida de un ángulo central de un polígono regular también es
360 sobre n lados. Este ángulo central se calcula dividiendo 360 entre el total de lados que haya. Ya esto de los nombres ya lo sabíamos, así que vamos a avanzar a estos problemas resueltos. En un polígono convexo ABCDEF se tiene que AB es igual a 7, CD es igual a 6 y D es igual a 8. Calcule BF. Este problema que está escrito vino en la uni en el año 2009, el primer examen de la uni. Se va a solucionar de esta forma. Ubicación de la incógnita. Se pide BF que le damos el valor de X, lo que nos piden, ¿no? Luego analizamos los datos o los gráficos y dice que ABCDEF es un hexágono, o sea, tiene los 6 lados iguales con sus ángulos iguales, que viene a ser hexágono equiángulo. AB es igual a 7, miren, AB es igual a 7, CD es igual a 6, ahí está, CD es igual a 6 y DE es igual a 8. ¿Qué más? Sabemos que si este es 6 y tú jalas aquí 6 y 6, formarás un triángulo equilátero. Igual acá, aquí era los datos que nos habían dado, AB valía 7. Pero si esto vale 7, esto también vale 7. ¿Sí? ¿Qué más? CD es igual a 6. Esto vale 6 y DE vale 8. Pero nos sirve más el 7 y el 30 de acá porque nos hace ver que este es un triángulo isósceles, ya que este lado vale también 7 y este también vale 7. Y X viene a ser este lado. Ahora sí, si esta figura completa un triángulo de 60 grados cada ángulo interior, porque 60 por 3 es 180, entonces el ángulo externo, en este caso el de acá, va a ser la suma de los dos internos no adyacentes, ¿no es cierto? Perdón, de este ángulo externo que es aquí, no, va a ser la suma de los dos, que vendría a ser 120. Y si esto es 120, restamos 180 menos 120 y sale 60, lo cual lo partimos por 2 y sale 30 cada grado, 30 grados cada uno. QEFP, a ver, QEFP. Todo esto es un trapecio isósceles. Del gráfico PQ es paralelo a EF. ¿Dónde está? PQ, esto es paralelo a EF. La medida del ángulo externo es 360 grados entre 6, lo cual nos da 60 grados. Como el triángulo PBA es equilátero y ABF es igual a isósceles, ya que se tiene dos lados iguales 7 y se tiene tres lados iguales 7. Por lo tanto, el triángulo PBF es de 30 y 60. El triángulo, veamos, PBF. PBF es, como ustedes han visto, de 30 y 60. Así que vamos a ver, porque este es 90, este es 60 y este es 30. Entonces, si en este caso el triángulo aquí, como nos piden hallar esto, el triángulo aquí es 60, esta también sería 60, y esta sería la suma de los dos que también valdrían. A ver, este sería 30 más 30, 60. 180 menos 60, 120, perdón, esto valdría 120. Y como estos valen 30, esto se puede partir en 2 y el valor de X será, si este es 7, este es 7, veamos, el de acá va a ser 7 raíz cuadrada de 3. ¿Por qué 7 raíz cuadrada de 3? Porque obviamente que la mitad de esta hipotenusa debe ser la mitad de 7, o sea, lo de acá. Lo de acá es 7 medios, ¿sí? 7 medios raíz de 3 y 7 medios raíz de 3. Si tú sumas 7 medios raíz de 3 más 7 medios raíz de 3 nos da 7 raíz cuadrada de 3. Entonces, por lo tanto, X, lo que nos han pedido, vale 7 raíz cuadrada de 3. Ahora sí, continúen con los ejercicios.